Vi a mi hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Se lo conté a su prometido, pensé que lo ignoraría, pero sorprendió a todos en la boda. Hace unos días, comenzó a despertarse en mí una inquietud que no podía ignorar. La boda estaba a solo una semana, y todo parecía ir bien en la superficie. Sin embargo, noté algo extraño en el comportamiento de mi hermana hacia Tomás, mi novio. Al principio, intenté no darle importancia, pensé que tal vez estaba exagerando. Pero cada vez se hacía más evidente que algo no cuadraba. Primero, empecé a notar cómo mi hermana, de repente, se mostraba excesivamente amable con él. Le hacía cumplidos constantes, algunos incluso un poco fuera de lugar, como si estuviera intentando llamar su atención de una forma que no había visto antes. Reía de cada broma que él hacía, aunque algunas ni siquiera parecían tan graciosas. Era algo pequeño, pero no dejaba de retumbar en mi mente. Su risa, su forma de mirarlo, especialmente cuando nadie más estaba mirando. Era como si solo estuviéramos los tres en el mundo, y yo era la única capaz de ver esos sutiles gestos, esa especie de conexión que intentaba establecer con él. Lo que más me perturbaba era cómo ella siempre buscaba excusas para tocarlo, aunque fuera por un momento fugaz. Podía ser algo aparentemente inocente, como una palmada en el hombro o una mano en el brazo mientras hablaban. Sin embargo, para mí, esos gestos se sentían demasiado familiares, demasiado íntimos. Cada vez que la veía mirarlo de esa manera, como si tratara de captar su atención de una forma que iba más allá de lo fraternal, algo dentro de mí se removía. No podía explicarlo bien, pero una voz interna me decía que esto no era simplemente una muestra de cariño de hermana. Decidí que era el momento de hablar con Tomás. Esa incomodidad que sentía cada vez que veía a mi hermana actuar de esa forma hacia él se había vuelto insoportable, así que pensé que una conversación directa con él me tranquilizaría. Durante una cena familiar, traté de observar con calma, sin hacer evidente mi preocupación. Pero no tardó mucho en que volviera a repetirse. Ella le sonreía, le hacía preguntas aparentemente triviales, pero con un tono tan coqueto que ya no podía ignorarlo. En cuanto tuvimos un momento a solas, le conté a Tomás lo que estaba sintiendo. Él, sorprendido, soltó una risa suave, como si creyera que mis sospechas no tenían sentido. Me dijo que no debía preocuparme, que probablemente estaba viendo cosas donde no las había. Para él, todo lo que mi hermana hacía era inocente y normal, y no comprendía por qué yo lo veía como algo más. Intenté explicar lo que había notado, el modo en que ella se comportaba alrededor de él. Pero Tomás no lograba tomárselo en serio. Me aseguraba que yo estaba interpretando mal la situación, y eso me hizo sentir frustrada. En su mente, simplemente estaba reaccionando de forma exagerada, quizás por los nervios de la boda, me dijo. Trataba de convencerme de que era algo pasajero, una sensación que desaparecería. Sin embargo, a pesar de sus palabras, mi intuición seguía en alerta. No podía deshacerme de esa inquietud, de esa sensación de que había algo más que él no lograba ver o no quería ver. A medida que pasaban los días, esa inquietud en mi interior solo crecía. Tomás podía intentar tranquilizarme todo lo que quisiera, pero yo ya no podía ignorar lo que veía. Así que decidí empezar a observar a mi hermana con más atención, aunque al hacerlo sentía una mezcla de incomodidad y tristeza. Nunca imaginé que llegaría a cuestionar sus intenciones, pero la duda había echado raíces en mi corazón, y no había manera de arrancarla. Comencé a notar pequeños detalles que antes quizás me habían pasado desapercibidos. Cada vez que estábamos todos juntos, mi hermana encontraba alguna excusa para acercarse a Tomás. Si él se levantaba, ella también. Si él iba a la cocina, ella lo seguía. Hacía preguntas triviales, cualquier cosa para iniciar una conversación con él, y cada palabra parecía venir cargada de un extraño interés. Recuerdo especialmente una tarde durante una barbacoa familiar. Todos estábamos disfrutando en el jardín, y yo me distraje unos momentos hablando con una de mis tías. Cuando levanté la mirada, vi a Tomás y a mi hermana en una esquina, conversando. Parecían tan concentrados en su conversación que el mundo alrededor no existía para ellos. Y ahí estaba yo, atrapada en una mezcla de molestia y celos, incapaz de acercarme y preguntarles de qué hablaban.
Cada sonrisa que ella le lanzaba, cada vez que él respondía con un gesto amable, se sentía como una pequeña herida que se sumaba a mi incertidumbre. Ya no sabía si estaba viendo la realidad o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esos momentos, esos gestos entre ellos, eran demasiado claros para ignorarlos. Después de esa barbacoa, ya no pude seguir callando mis pensamientos. La frustración y los celos se habían acumulado demasiado dentro de mí, y sentía que si no hablaba con Tomás nuevamente, terminaría explotando. Esa noche, mientras estábamos solos en casa, me armé de valor y le dije directamente lo que me estaba perturbando. Le expliqué cómo me hacía sentir cada mirada de mi hermana, cada excusa que encontraba para acercarse a él. No podía entender cómo él no veía lo mismo que yo, cómo no sentía que su comportamiento era inapropiado. Tomás, sin embargo, solo suspiró, visiblemente irritado, y volvió a repetir lo que ya me había dicho antes, que estaba viendo fantasmas, que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Traté de hacerle entender que esto iba más allá de mis nervios por la boda, que era una sensación real, algo que había estado notando cada vez con más claridad. Pero él seguía firme, insistiéndome que estaba reaccionando de forma exagerada, que no había nada de qué preocuparse. Para él, la atención de mi hermana era completamente inocente, y mi insistencia empezaba a molestarle. La conversación se fue calentando, y sin darme cuenta, ambos estábamos alzando la voz. Él me decía que estaba poniendo en riesgo nuestra relación por cosas insignificantes, que si seguía así, solo iba a lograr alejarlo. Sus palabras me dolieron profundamente, y sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. Al final, ninguno de los dos logró convencer al otro. La discusión terminó con un silencio tenso, lleno de resentimiento y frustración. Me quedé sintiéndome incomprendida y sola, incapaz de sacarme esa sensación de que algo no estaba bien, mientras él se alejaba, molesto y cansado de lo que consideraba una simple paranoia. Tras esa discusión con Tomás, comprendí que debía enfrentar la situación desde otro ángulo. Si él no lograba ver lo que estaba ocurriendo, quizás era porque necesitaba abordar el tema directamente con la otra persona involucrada, mi hermana. Sabía que iba a ser una conversación incómoda, pero no podía continuar ignorando lo que sentía, ni permitir que creciera esa distancia entre Tomás y yo sin intentar entender lo que realmente estaba ocurriendo. Busqué un momento a solas con ella. Nos encontramos en una cafetería, y traté de tranquilizarme antes de abordar el tema. Al principio hablamos de cosas triviales, como si todo estuviera bien, pero cuando sentí que era el momento adecuado, le hablé sin rodeos. Le dije que su comportamiento con Tomás me estaba incomodando. Traté de explicarle lo mejor que pude, sin sonar acusadora, cómo me hacía sentir cada gesto suyo hacia él, cada sonrisa prolongada, cada toque aparentemente casual. Le hablé de los celos y la inseguridad que había estado experimentando, esperando que ella me comprendiera y aclarara la situación. Sin embargo, en lugar de mostrarse comprensiva, su reacción fue defensiva. Me miró con sorpresa, como si mis palabras fueran completamente inesperadas, y negó categóricamente todo lo que le estaba diciendo. Según ella, estaba exagerando, creando problemas donde no los había, e incluso llegó a decirme que me estaba comportando de forma insegura y paranoica. Me acusó de ver cosas que no existían, y su tono se volvió cada vez más cortante. A pesar de su reacción, traté de insistir, de hacerle ver mi punto de vista. Pero cada vez que intentaba explicarle, ella se cerraba más y más, hasta que finalmente se levantó, molesta e indignada. Se fue de la cafetería sin siquiera mirarme, dejándome sola, confundida y con una sensación de vacío aún mayor que antes. Mientras la veía alejarse, me pregunté si había cometido un error al hablar con ella, si había destruido algo importante entre nosotras. Pero, a pesar de todo, no podía sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien. Después de nuestra tensa conversación en la cafetería, la relación con mi hermana quedó profundamente afectada. Cada vez que intentaba acercarme a ella, me respondía con frialdad o con una indiferencia que me dolía más de lo que quería admitir. Ya no éramos las mismas, y el vínculo que habíamos tenido toda la vida parecía haber desaparecido, reemplazado por una barrera invisible, construida por la desconfianza y el resentimiento. Finalmente, llegó un momento en el que la confrontación fue inevitable. Un día,
al coincidir en casa de nuestros padres, no pude evitar abordar nuevamente el tema. Le pedí, con toda la sinceridad que tenía, que comprendiera lo que yo estaba sintiendo. Pero su reacción fue aún más dura. Me miró con una mezcla de sorpresa y enojo, como si mis palabras fueran una traición personal. Con un tono hiriente, me llamó insegura, acusándome de ser paranoica y de arruinar nuestra relación por celos sin fundamento. Cada una de sus palabras era como un golpe. Me dolía que ella, mi hermana, me viera de esa manera y que no pudiera entender lo que yo estaba pasando. Trató de hacerme ver como la responsable de todos los problemas, como si todo fuera producto de mi imaginación. En ese momento, sentí una mezcla de impotencia y tristeza tan fuerte que no supe cómo responder. Todo intento de comunicación había fracasado, y la única persona que podía ayudarme a ver con claridad se había convertido en alguien irreconocible. Finalmente, ella se fue de la habitación, indignada, dejándome sola en medio de una confusión aún mayor. Me quedé en silencio, preguntándome si realmente estaba equivocada, si mi mente estaba inventando cosas, o si, de alguna forma, todo esto era un reflejo de mis propios miedos. Pero, a pesar de todo, mi intuición seguía allí, insistentemente, recordándome que algo no estaba bien. Después de ese enfrentamiento con mi hermana, mi estado emocional estaba al límite. Me sentía agotada, confundida y sola. Tomás, al verme tan angustiada, se dio cuenta de que algo estaba mal. A pesar de la tensión que aún colgaba entre nosotros, decidió preguntarme qué había pasado y por qué parecía tan distante. Le conté lo sucedido con mi hermana, cómo había intentado hablar con ella y cómo la situación había escalado hasta el punto de que ni siquiera nos dirigíamos la palabra. Tomás escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión reflejaba preocupación y quizás algo de incomodidad. Finalmente, cuando terminé de contarle, me miró con una mezcla de empatía y cautela. Me sugirió que quizá la situación se había salido de control por la forma en que lo había abordado, insinuando que si hubiera tenido una actitud más relajada desde el principio, quizá las cosas serían diferentes. Sus palabras me hirieron. Aunque no las decía con mala intención, sentí que me estaba responsabilizando a mí por el conflicto con mi hermana. La culpa comenzó a invadirme, y no pude evitar pensar que tal vez él tenía razón, que mis propios temores e inseguridades me habían llevado a actuar de forma impulsiva. Pero, al mismo tiempo, una pequeña voz en mi interior insistía en que mis sentimientos eran válidos, que mi intuición me estaba advirtiendo de algo. Sin embargo, para evitar que la conversación se convirtiera en otra discusión, decidí no seguir insistiendo. Solo asentí, sin decir mucho, tratando de reprimir mis emociones y hacerle creer que estaba dispuesta a dejar todo atrás. A pesar de su intento por ayudar, sentí que nuestras perspectivas seguían distantes. Él quería que todo volviera a la normalidad, mientras yo seguía luchando con la incomodidad de algo que no podía ignorar. Después de nuestra última conversación, mi relación con mi hermana se fue desmoronando lentamente. Lo que había sido una amistad cercana y llena de complicidad se había convertido en un campo de minas emocionales. Cada vez que la veía, sentía como si una barrera invisible se interpusiera entre nosotras. Ella ya no me hablaba como antes, y los intentos de acercamiento eran recibidos con frialdad o indiferencia. A veces, cuando coincidíamos en la casa de nuestros padres, ni siquiera cruzábamos miradas. La distancia se hacía cada vez más palpable, como si hubiéramos sido dos extrañas en un mismo espacio. Por otro lado, mis pensamientos sobre lo sucedido con Tomás también seguían sin resolverse. Si bien él trató de calmarme y hacerme sentir mejor, el sentimiento de traición seguía latiendo en mi pecho. Era como una sombra constante que me acompañaba, haciéndome dudar de todo, incluso de mi propia percepción de las cosas. A medida que pasaba el tiempo, noté que mis padres comenzaban a notar mi estado de ánimo. Me llamaban preocupados, preguntándome qué me ocurría, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba viviendo. Sabía que, si les decía la verdad, podría empeorar las cosas. No quería causarles más dolor del que ya sentían al ver que mi hermana y yo nos habíamos distanciado de esa manera. Así que opté por callar y seguir adelante, aunque dentro de mí la incertidumbre seguía creciendo. Mis conversaciones con mi hermana se volvieron escasas y forzadas.
Parecía que todo lo que salía de su boca solo agravaba la situación, como si tratara de minimizar lo que había pasado, o peor aún, culpándome por sentirme como me sentía. La brecha entre nosotras crecía cada vez más, y no sabía si era posible cerrarla alguna vez. De hecho, me preguntaba si alguna vez podríamos recuperar la confianza que habíamos tenido, o si estábamos condenadas a vivir separadas, cada una atrapada en su propio dolor y confusión. El silencio entre nosotras era lo más pesado de todo. Sin palabras que nos conectaran, sin ninguna señal de que las cosas podrían mejorar, la relación se volvió insostenible. Yo sentía que me estaba ahogando en esa indiferencia, y no sabía si debía dar el paso y hablar una vez más, o si era mejor dejarlo todo atrás y aceptar que lo que habíamos tenido ya no existía. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente, y con ello llegaba la pregunta que me atormentaba desde hacía semanas: ¿debería asistir? Mi mente estaba llena de dudas, y mi corazón no encontraba consuelo. Por un lado, sabía que era un momento importante para ella, y parte de mí sentía que debería estar allí para apoyarla, a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotras. Pero, por otro lado, el pensamiento de enfrentarme a ella, a la tensión que había quedado entre nosotras, me llenaba de angustia. Tomás, al ver que me encontraba tan indecisa, sugirió que lo mejor sería que fuera a la boda. Es una manera de demostrar que no guardas rencor y que estás dispuesta a seguir adelante, me dijo, tratando de ser comprensivo y pragmático. Pero lo cierto era que no estaba segura de nada. No sabía si mi presencia en la boda sería aceptada, o si la situación solo empeoraría al ver a mi hermana en un día tan especial. Mis pensamientos seguían dándome vueltas sin cesar, cada vez más confusa. Quería dejar atrás la amargura, pero también sentía que asistir a la boda sería como aceptar lo que había pasado sin poder cambiarlo. Mi relación con mi hermana estaba rota, y no podía evitar preguntarme si era correcto asistir a un evento tan importante, siendo consciente de la traición que había sufrido. Al mismo tiempo, no conseguía contactar con ella. Ni una llamada ni un mensaje. Había pasado de ser mi hermana, mi amiga, a convertirse en una persona distante y desconocida, y esa incomunicación solo aumentaba mi malestar. ¿Qué clase de hermana sería si no estuviera allí para ella, incluso después de todo lo que había pasado? Pero, ¿cómo podría estar feliz en un día tan significativo para ella, cuando el nudo en mi estómago no desaparecía? Me sentía perdida, atrapada entre lo que dictaba mi corazón y lo que mi razón me sugería. La boda, que debería ser un momento de celebración, se había convertido en una especie de prueba para mí, y no sabía si podría superarla. En ese momento, lo único que deseaba era encontrar una manera de resolver todo, de sanar las heridas y poner en orden mis emociones. Pero el tiempo seguía avanzando, y la fecha de la boda se acercaba cada vez más. El día antes de la boda, recibí una llamada de mi madre. Su tono era serio, y enseguida me reprochó mi actitud hacia Sara. No entiendo por qué sigues tan enojada con ella, comenzó. Lo que pasó entre ustedes no debería ser tan grave. Tienes que perdonarla. Sus palabras me dejaron helada. ¿Cómo podía pedirme eso? ¿Cómo podía olvidarlo todo tan fácilmente? Intenté explicarle lo que sentía, pero no me escuchaba. No puedes seguir actuando así. La familia es lo más importante, insistió, como si tuviera que poner a un lado mis propios sentimientos para salvar la familia. Lo que ella no entendía era que no podía perdonar tan fácilmente la traición de Sara, ni la indiferencia de Tomás. No era una cuestión de orgullo, sino de respeto y confianza, y todo eso había desaparecido. Al final, cediendo por no causar más tensiones, decidí ir a casa de mis padres. Pensé que al menos intentaría acercarme a Sara, aunque no estaba segura de qué más podía hacer. Pero cuando llegué, lo que vi me dejó paralizada. En el jardín, Sara y Tomás estaban juntos, y no era la conversación normal que uno esperaría entre una hermana y el novio de esta. Se reían, se miraban de una manera que me hizo sentir un nudo en el estómago. Algo estaba pasando entre ellos, algo que no podía ignorar. La rabia y la tristeza me invadieron en cuestión de segundos. No quería ver más, no podía quedarme allí. Sin decir una palabra, me di media vuelta y salí de la casa, sin mirar atrás. No sabía qué hacer ni qué pensar.
Solo sentía que todo lo que conocía había sido una mentira, y que no había forma de volver atrás. Al salir de la casa de mis padres, sentí como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior. La traición de mi hermana y Tomás me golpeó con una fuerza inesperada. No sabía si debía estar más enojada o triste. La mezcla de ambos sentimientos me hizo sentir como si ya no pudiera confiar en nadie. Estaba tan confundida y herida que no pude controlar las lágrimas que comenzaron a caer. ¿Cómo había podido mi hermana hacerme esto? ¿Cómo había permitido que Tomás, que siempre fue tan cercano, se aprovechara de nuestra confianza y de mi relación con él? Sentí una enorme rabia que me quemaba por dentro. Ellos dos, tan cercanos a mí, me habían traicionado de la manera más cruel posible. Tomás y Sara intentaron justificarse cuando me vieron salir, pero no pude escuchar ni una sola palabra más. No me importaba lo que dijeran. Ya nada de lo que pudieran decir cambiaría lo que había visto con mis propios ojos. Estaba demasiado dolida para escuchar excusas. Todo lo que quería era alejarme, encontrar algún lugar donde pudiera estar sola y procesar lo que acababa de descubrir. Con el corazón roto y la cabeza llena de pensamientos confusos, decidí irme a un hotel. Necesitaba estar lejos de todo, lejos de mi familia, lejos de ellos. El teléfono seguía sonando con llamadas de Sara y Tomás, pero no tenía fuerzas para contestar. No quería saber nada más de ellos. Era como si mi vida se hubiera dividido en dos, la vida que conocía y la vida que había descubierto esa tarde. Sin poder encontrar respuestas, me dejé llevar por el vacío y la tristeza. No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa estaba clara, todo había cambiado para siempre. Después de aquel día, decidí que lo mejor era cortar todo de raíz. Tomás me había demostrado con creces que no podía confiar en él, y mucho menos seguir con una relación que había sido construida sobre mentiras. Pasaron varias horas y, con el corazón pesado, finalmente tomé la decisión. Recogí todas mis pertenencias, metí lo que me quedaba de mi vida con él en una maleta, y me dirigí al hotel. No quería quedarme ni un minuto más en ese lugar. Tomás me seguía llamando insistentemente, pero no respondí. No quería escuchar sus disculpas ni sus promesas vacías. No me importaba lo que tuviera que decir. Ya había tenido suficiente. Decidí que lo mejor era no mirar atrás, aunque me doliera. Esta vez, no había vuelta atrás. Tomás y yo estábamos terminados. Con las manos temblorosas, le escribí un mensaje: ya no quiero seguir. Todo esto ha terminado. Sabía que él lo leería, pero no esperaba que entendiera lo que realmente sentía. Ya no importaba. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesa del hotel. El silencio que se apoderó de mi vida en ese momento fue abrumador. Pasé la noche en ese hotel, sola, tratando de entender lo que acababa de suceder. La traición, el dolor, las decisiones. No sabía cómo iba a seguir adelante. Todo parecía vacío, y el futuro parecía incierto. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en el pasado. Aunque en ese momento me sintiera completamente perdida, la situación no mejoró con el paso de los días. La confusión y el dolor seguían apoderándose de mí, y me sentía completamente incapaz de seguir ocultando la verdad. Tenía que contarle a Marcos lo que había ocurrido entre Sara y Tomás. Aunque no sabía cómo reaccionaría, sentí que era lo correcto. No podía dejar que él se casara con Sara sin saber lo que ella había hecho. Finalmente, tomé el teléfono y le envié un mensaje a Marcos. Tenemos que hablar. Hay algo importante que necesitas saber sobre Sara, le escribí. No tardó mucho en responder. Me pidió que nos viéramos. Nos citamos en un pequeño café de la ciudad, el lugar donde siempre nos encontrábamos para hablar de cualquier cosa, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Yo estaba nerviosa, sabía que lo que tenía que decirle cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó, me miró con una expresión preocupada, como si ya pudiera adivinar que algo estaba mal. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. Tomé aire antes de hablar, mis manos temblaban. Le conté todo, cómo había visto a Sara y Tomás juntos, la forma en que se comportaban, y
cómo me había sentido traicionada por ambos. Le expliqué que no podía seguir guardando silencio, y que él merecía saber la verdad antes de tomar una decisión tan importante como casarse. Marcos escuchó en silencio, sin interrumpirme. Sus ojos se llenaron de sorpresa, por un momento, pensé que no me creería. Pero cuando terminé, me miró fijamente, para mi sorpresa, me agradeció. Gracias por decirme la verdad, dijo en voz baja. Esto es lo último que esperaba, pero necesito procesarlo. No supe qué decir. ¿Qué podía decir ante algo tan devastador? Me quedé allí, esperando una reacción, algo más, pero él no dijo nada más. Solo se levantó, me dio un breve abrazo y se fue. Quedé allí sentada, sintiendo un peso más sobre mis hombros. Esperaba que él hiciera algo, que tomara medidas, pero no supe nada de él durante varios días. La espera se convirtió en un tormento. Sentía que la verdad ya estaba fuera, pero algo me decía que el final de esta historia aún no llegaba. El día de la boda de Sara llegó, y yo, aún sumida en el dolor y la confusión, no supe qué hacer. Por un lado, sentía que debía ir, que no podía quedarme fuera de un evento tan importante, pero por otro, ¿cómo iba a mirar a mi hermana después de lo que había hecho? ¿Y a Tomás? La idea de verlos allí, juntos, fingiendo que todo estaba bien, me parecía insoportable. Decidí no asistir. No quería ponerme en una situación en la que me sintiera más traicionada aún, ni arruinar el día de la boda con mi presencia y mis pensamientos oscuros. Sin embargo, el vacío que sentía al no estar allí me comía por dentro. ¿Qué estaría sucediendo en ese momento? ¿Cómo estaría reaccionando la familia? ¿Qué pensaría la gente que conocía la verdad? Esa misma noche, mi prima Emma me llamó. Su voz sonaba algo alterada, como si hubiera presenciado algo que no podía guardar para sí misma. Tienes que saber lo que pasó, me dijo. Marcos, en medio de la ceremonia, se levantó y dijo que no podía casarse con Sara. Todos se quedaron en shock. Lo dijo frente a todos. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras. La imagen de Marcos en ese altar, enfrentando la verdad en público, me produjo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que lo que había hecho era lo correcto, pero el daño era irreparable. Sara rompió en llanto, continuó Emma, los invitados estaban sorprendidos, no sabían qué hacer. Fue una escena increíble. Por un momento, sentí que todo lo que había vivido en las últimas semanas, toda la angustia, había valido la pena. La verdad había salido a la luz, y Sara ya no podía ocultarla. Pero al mismo tiempo, una tristeza profunda me invadió al pensar en todo lo que había quedado destruido, una familia rota, una hermana perdida, y una relación que jamás podría volver a ser la misma. Mi mente estaba llena de pensamientos, pero lo que más me afectaba era saber que, a pesar de todo lo sucedido, la herida seguiría abierta por mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. La verdad había prevalecido, aunque con un costo que nunca podría haber imaginado. El día después de la boda, la noticia sobre lo sucedido se esparció rápidamente, como una corriente que no podía detenerse. Todos los que habían estado presentes en la ceremonia sabían ahora lo que había ocurrido entre Sara y Tomás. Algunos lo veían como un acto de valentía por parte de Marcos, otros como una humillación pública. A mí, en ese momento, me dio una mezcla de alivio y tristeza. Al menos, todo estaba al descubierto. Pero también era consciente de las consecuencias que vendrían con esta revelación. Marcos no tardó en ponerse en contacto conmigo. Me llamó por teléfono, con voz tensa pero decidida. Lo siento mucho por todo lo que has tenido que pasar, me dijo. Quiero disculparme también con tus padres por todo esto. Ellos no merecían estar en medio de esto. Yo no sabía qué responder. Sentía una especie de calma en sus palabras, como si finalmente todo hubiera llegado a su fin. No pude evitar sentir una pequeña chispa de gratitud por su sinceridad. El dolor, sin embargo, estaba lejos de acabar. Poco después, mi madre se puso en contacto conmigo, furiosa. Me reclamó por haber causado una escena tan grande, aunque ella también parecía entender que no había otra forma de que todo saliera a la luz.
¿Por qué no me lo dijiste antes?, me preguntó, su voz quebrada de emoción. Sara es tu hermana, ¿cómo pudiste arruinar todo esto? No pude evitar sentirme culpable, pero en lo más profundo de mi ser sabía que no había otra opción. La verdad había salido a la luz, y aunque mi familia lo tomara como un golpe, la honestidad era lo que finalmente prevalecía. Sara, por su parte, no pudo contener las lágrimas. La vi destrozada, hundida en su dolor, rodeada por los invitados que no sabían si consolarla o alejarse. Era el tipo de tragedia que uno espera ver en las novelas, pero nunca en la vida real. Aquel día, ella perdió más que a Marcos, perdió su propia dignidad, su confianza, y, en cierto modo, su familia. Yo observaba todo desde una distancia, sin saber si lo que sentía era tristeza por la destrucción que había causado, o alivio por finalmente haber hecho lo correcto. A pesar de que la situación había cambiado irreparablemente, algo dentro de mí comenzó a sanar. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. Y aunque la familia nunca volvería a ser la misma, por lo menos sabían la verdad. El tiempo pasó, pero las secuelas de todo lo sucedido seguían frescas en mi mente. La protagonista de esta historia, mi hermana, mi familia, todo se había transformado de una manera que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Sin embargo, en medio del caos y la devastación, comencé a entender algo importante. Este proceso de sanación sería largo, pero necesario. Miré atrás y me di cuenta de cuán equivocada había estado al no confiar en mis propios sentimientos desde el principio. La intuición no miente, pero a veces preferimos ignorarla porque nos aterra la verdad, lo que puede salir a la luz y lo que perderemos. Sin embargo, al final, fue mi corazón el que me guió hacia la verdad, y aunque el camino fue doloroso, entendí que no hay otra forma de sanar que enfrentando los hechos tal como son. El tiempo me enseñó que no siempre podemos evitar el dolor ni la pérdida, pero podemos aprender a vivir con ello. Acepté que ya no podía cambiar lo sucedido. La ruptura con mi hermana era inevitable, y aunque nunca se borraría el dolor de la traición, al menos había encontrado la fuerza para confrontarlo. Agradecí a aquellos que, aunque no comprendieran completamente, estuvieron allí para ofrecerme apoyo. Mi familia, mis amigos, y sobre todo, aquellos que me enseñaron a ser fiel a mis propios sentimientos, incluso cuando parecía que el mundo entero me decía lo contrario. Hoy, mirando atrás, sé que no fue solo una historia de traición. Fue una historia de crecimiento, de autodescubrimiento. Aprendí que, por encima de todo, debemos confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de sanar, aunque no siempre sepamos cómo o cuándo sucederá. La familia puede fracturarse, los lazos pueden romperse, pero el viaje hacia la sanación nunca es en vano. Y aunque no sé lo que depara el futuro, hoy sé que estoy lista para seguir adelante. Sin importar lo que suceda, mi bienestar será siempre mi prioridad, y nunca más permitiré que alguien o algo me haga dudar de lo que es verdaderamente importante. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!